Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme, ¿vale? Y bueno, me presento, ¿vale? Bueno, primero gracias a sponsors, patrocinadores y todo el mundo que ha hecho posible este evento. Bueno, me presento, ¿vale? Yo me llamo Edu y básicamente mi resumen para este evento sería que no tengo ni idea de Xamarin, ¿vale? Bueno, yo creo que en el fondo toda persona tecnóloga pasa por tres etapas en su vida en las que se quiere hacer rico, ¿vale? La primera es intentando hacer algún videojuego y convertirse en un nuevo Richard Garriott o en un nuevo Sid Meier. La segunda es hacer alguna aplicación de iOS que lo pete y forrarse. Y la tercera es invirtiendo en bitcoins. Yo la verdad es que he probado las tres y ahí sigo currando, ¿vale? En su momento, digamos, yo me puse en el desarrollo de aplicaciones iOS y, pues, por ejemplo, estuve, pues bueno, tuve la oportunidad de hacerme con un Mac, me instalé Xcode, empecé a trastear, aprendí Objective-C, que es un lenguaje horroroso, solo para darme cuenta de que cuando lo más o menos lo dominaba un poco, pues Apple dijo, ahora puedes usar Swift. Y, en definitiva, pues bueno, estuve trasteando un poquillo con el desarrollo de aplicaciones móviles. Siempre es algo que me ha gustado, ¿vale? No es a lo que me dedico. Yo me dedico al backend, a arquitecturas distribuidas, a contenedores y todo eso, pero siempre ha sido un poquillo como una diversión para mí ver pues un poquillo cómo está el ecosistema de desarrollo de aplicaciones móviles. Sí que en su momento, hace tiempo, me metí con Xamarin, con aquello de que, bueno, eso va a ser igual que WPF, ¿no? Al final, Chamel, todo eso, y bueno, te das cuenta efectivamente que no, de toda la cantidad de particularidades propias que tiene el desarrollo para móvil, ¿vale? Y bueno, pues aquí estoy. El objetivo de esta charla es yo, que básicamente digamos que estoy muy fuera ahora mismo del ecosistema de Xamarin, lo sigo un poco por encima, pero no es que esté muy al tanto de que es lo que hay. ¿Cuán fácil o cuán difícil me puede ser ahora mismo utilizar .NET y C Sharp, que son el ecosistema con el que me siento cómodo, ¿no? Para desarrollar aplicaciones, ¿vale? Este sería un poco el objetivo de esta charla. ¿Vale? Bueno, trabajo en Plain Concepts como desarrollador, soy cervecero aficionado en los dos términos, en los dos significados del término, es decir, hago cerveza y bebo cerveza. Y soy MVP desde 2012 en Development Technologies, que es básicamente el cajón desastre donde nos ponen a los MVPs que no saben dónde meter. Esta slide es una copia de un slide que puse hace, no sé, algunos años en un evento que se llamaba Hell 10 o algo así, que se hizo en Madrid, en el mundo pre-COVID, cuando nos veíamos y todo eso, donde allí, pues, también tuve el placer de dar una charla sobre otro tema experimental que sacó Microsoft por aquel entonces, hace algunos añitos, que se llamaba Bridge to iOS y que en el fondo pues era como una especie de port raro para desarrollar desde Windows para iOS y demás. Y puse este slide, ¿no? Indicando que pues aquello estaba un poco verde y que no sabía dónde llegaría, ¿vale? Este slide aplica, quizá no tan verde, pero aplica un poquillo a lo que a lo que os voy a mostrar en esta charla, ¿no? Porque en esta charla vamos a hablar de un proyecto experimental, ¿vale? Que son los mobile bindings de Blazor, ¿vale? Entonces, como digo, yo no soy un experto en Xamarin, eso es lo que he mencionado antes, y el objetivo de esta charla es contaros mis experiencias jugando un poquillo, viendo Blazor Native Bindings, ¿va? O Mobile Bindings, para ver hasta qué punto puedo desarrollar en móvil en .NET y C Sharp sin conocer nada de Xamarin, o hasta qué punto estoy obligado a entrar en conocimientos de Xamarin y de móviles para poder hacer aplicaciones. Aquí, ¿vale? Lo que sí puedo decir es que ha sido un viaje divertido, ¿vale? Y yo creo que bastante interesante. Bueno, vamos a ver una rápida introducción a Blazor, porque al final el objetivo que persigue Blazor Mobile Bindings es utilizar el modelo de desarrollo de aplicaciones Blazor para poder desarrollar aplicaciones móviles. Vamos a ver usando Blazor para crear aplicaciones móviles y aplicaciones híbridas, ¿vale? Que serían los dos sabores que tenemos dentro de estos mobile bindings. Puedo crear aplicaciones con UI nativa y puedo crear aplicaciones híbridas donde parte de la UI es nativa y parte de la UI es HTML.
¿Vale? Sobre Blazor, ¿qué es Blazor? Blazor es un framework, ¿vale?, de desarrollo de aplicaciones web que ha sacado Microsoft, digamos, en ASP.NET Core y que, pues bueno, ofrece un nuevo paradigma de desarrollo de aplicaciones web. Está pensado para SPAs, porque ahora pues ya sabemos que en el mundo web o desarrollas una single page application o no eres cool, ¿vale? La presentación es obviamente HTML, CSS puro, ¿vale? Ahí pues tecleando HTML, CSS y la lógica es toda en C#. Blazor tiene un modelo de componentes, digamos, que encaja bastante bien con lo que sería el pasado WebForms, ¿vale? De hecho, el Microsoft targetea Blazor como el sucesor natural de WebForms, ¿vale? A pesar de que no tienen nada que ver ni tecnológicamente ni en forma de desarrollo, a nivel conceptual vienen a cumplir el mismo objetivo. Y la gente de WebForms, que está muy acostumbrada a pensar en controles y todo eso, pues se va a sentir cómoda en Blazor, que tiene una aproximación similar, ¿vale? Entonces, está basado en componentes y sigue el patrón, lo que yo llamo patrón datos para abajo, eventos para arriba, ¿vale? Donde básicamente lo que consiste es que si tenemos un componente padre que tiene n componentes hijo, la comunicación entre padre e hijo es a través de datos que el padre manda a los hijos, utilizando generalmente propiedades, ¿vale? Y los eventos pues suben para arriba, es decir, cuando un hijo tiene que informar de que ha cambiado algo, de que ha cambiado un dato, pues generalmente lanza un evento, ¿no? Cuando se desarrolla en este modelo, en Blazor, es importante tener claro siempre dónde está el ownership de los datos, qué componente es el owner de unos determinados datos. Porque yo, por ejemplo, podría tener un componente que me representase una lista de cervezas, una lista de personas, una lista de objetos X, y podría tener otro componente distinto que me renderizara uno de estos elementos. Entonces, lo importante ahí es discriminar, en este caso, quién tiene el ownership de los datos. ¿A quién pertenecen los datos? ¿Pertenecen al componente padre o pertenecen al componente, o los datos de cada elemento pertenecen al componente hijo? Porque si pertenecen al componente padre, teóricamente el componente hijo, cuando va a modificar uno de esos datos, en lugar de modificarlo directamente sobre el objeto, debería mandar un evento al componente padre indicándole, oye, quiero modificar los datos de este elemento, ¿vale? Y modifícalos tú, que al final eres el owner de esos datos, ¿vale? Y esto sigue ese patrón que comentamos, ¿no? Los datos viajan para abajo, en ese caso los datos de los distintos objetos que estás renderizando en esa lista, pues viajarían del componente padre a cada uno de los componentes hijos, y los eventos de esos componentes hijos, que serían los eventos, pues cuando el usuario quiere modificar algo, pues viajarían de esos componentes hijos al componente padre, ¿vale? Este es un patrón que en desarrollo web hace relativamente tiempo que se está utilizando, que probablemente popularizó React, ¿vale? Y que Blazor pues más o menos toma con sus pequeñas variaciones, pero más o menos toma esta idea, ¿vale? Entonces esa es la forma de pensar con la cual desarrollamos aplicaciones cuando estamos trabajando con Blazor, ¿vale? A nivel técnico, Blazor tiene dos sabores, pero el más interesante es el que se compila WebAssembly, un estándar nuevo, bueno, relativamente nuevo en el mundo web, que básicamente es un ensamblador metido en los navegadores, ¿vale? Lo que permite ejecutar completamente todo el código en el navegador. Tanto el código C# que tienes, ¿no? Se ejecuta en el navegador. No hay un servidor web que te ejecute este código. Todo se ejecuta en el navegador, como realmente si estuviéramos tratando en una aplicación típica web donde todo el código es en JavaScript, lo único que en lugar de JavaScript, WebAssembly nos da la posibilidad de utilizar C#, ¿vale? Este es un poquillo como luce un componente de Blazor. En este caso es un componente sencillito, ¿vale? Porque es un componente, digamos, raíz, una página en sí mismo, ¿vale? No tiene componentes hijos. Bueno, este sería un componente hijo, ¿vale? El componente button sería un componente hijo. En este caso es un componente que ya nos provee el framework, ¿vale? Y simplemente pues podemos ver las dos capas, ¿no? Las dos partes claramente diferenciadas de un componente Blazor. La primera capa, que es en este caso HTML, CSS, donde tenemos toda la presentación, y una segunda capa, ¿vale? Ahí de código, ¿no? Donde realmente hay toda la lógica de este componente. Lo interesante aquí es que, digamos, desde la parte de presentación, en este caso un botón, que es un componente, en este caso sería un componente hijo, ¿vale? Pues bueno, este botón nos manda un evento, ¿vale? Y este evento lo recogemos directamente en nuestra
parte de lógica. A pesar de que sean como dos partes completamente separadas, lo que podríamos llamar, pues lo que sería la vista y lo que podría ser un poco, o sea, llamémosle el modelo, lo que sea, todo esto se junta dentro de este componente, ¿vale? Y nuestro componente tiene solo esto. Por un lado, todo lo que es la presentación y por otro lado, el código, y desde presentación podemos llamar a eventos que están directamente en el código, ¿vale? Todo esto, insisto, cuando tú lo ejecutas en un navegador, no ves refrescos de página, no ves absolutamente nada, ¿vale? Es decir, todo se ejecuta como si fuese una SPA porque realmente si eso lo compilas a WebAssembly, este código que tenemos aquí, que es C#, se está ejecutando en el navegador como si fuese JavaScript, ¿vale? Entonces tenemos estos cuatro apartados. El primero es un sistema de rutas propias que tenemos. Eso tiene mucho sentido en web porque al final cada uno de los componentes los mapeamos a URLs, ¿no? Con lo cual, si yo accediese a mi proyecto /counter, pues se me mostraría este HTML, digamos, ¿vale? Y tendría un componente con esa funcionalidad, ¿vale? Eso básicamente lo que hace es simplemente mostrar una página y cada vez que pulsas el botón, ese valor de ahí, ¿vale? Se incrementa. Entonces, en Blazor utilizamos la sintaxis de Razor, ¿vale? Que tenemos heredada o que viene en ASP.NET desde hace bastante tiempo y donde básicamente la arroba significa referirnos a objetos de código. En este caso, current count, ¿vale? Es esta variable que forma parte del bloque de código y por eso para referirme a ello utilizo la arroba. Del mismo modo, esa arroba en el onClick lo que me está indicando es que esto es un evento onClick, pero no es el evento onClick de cliente, digamos, el evento onClick de JavaScript que tendríamos de toda la vida, sino que es un evento que quiero yo teclear o quiero yo procesar desde código, ¿vale? Por eso lo tengo aquí, la función handler, ¿vale? Simplemente cuando yo desde código modifico la variable, ¿vale? Ahí pues simplemente sumándole 1, eso fuerza un refresco automático del componente y el componente se renderiza todo automáticamente, ¿vale? Sin que yo tenga ahí que hacer nada. Aquí no tengo que implementar ninguna interfaz tipo Notify Property Changed ni nada, sino que simplemente yo modifico esas variables de de código, ¿vale? Y solamente el hecho de modificar esas variables fuerza refrescos del componente, lo que hace que se renderice el nuevo estado, ¿vale? Tenemos inyección de dependencias con el inject incorporadas en el framework, ¿vale? Y luego tenemos lo que hemos visto, presentación y comportamiento, ¿vale? Esto sería lo que es Blazor o lo básico del modelo de desarrollo Blazor, ¿vale? Entonces, Blazor Mobile Bindings básicamente lo que es un conjunto, un proyecto experimental, ¿vale? Eso es importante recalcarlo, que es un proyecto que no está, ahora mismo está en Preview 5, creo, que no es, digamos, no es oficial en el sentido de que no hay una GA y que ahora mismo es eso, es experimental. Entonces, no está claro dónde va a llevar eso, dónde va a llegar eso, ¿vale? Sino que simplemente parece ser un stream de trabajo que se ha sacado un grupo de Microsoft que ha dicho, oye, vamos a ver si podemos llevar el desarrollo de Blazor a aplicaciones móviles. ¿Vale? Entonces tienes que, para poder ejecutarlo, tienes que, digamos, instalarte la plantilla del SDK para poder crear los nuevos tipos de proyectos y una vez te la instalas, pues te aparecen aquí esos dos nuevos tipos de proyectos, ¿no? Que puedes crear y que utilizan ese nuevo framework. ¿Vale? Bien, ahora sí, vamos a ir a la primera parte, sería aplicaciones móviles con UI nativa en Blazor, ¿vale? Ahí la principal diferencia, honestamente, reside obviamente en la parte de presentación, puesto que ahora ya no puedo utilizar HTML o CSS, sino que lo que se utilizan son componentes de Xamarin Forms, es decir, el modelo de aplicación es exactamente el mismo, esto sí debo decirle, es decir, el salto a nivel conceptual de desarrollar para web en Blazor o desarrollar una aplicación móvil en Blazor no es muy grande, ¿vale? Y todo lo que uno ha aprendido en el desarrollo web con Blazor, pues lo puede aplicar en ese tipo de aplicaciones y eso yo creo que es bastante interesante, pero sí que requiere un cierto conocimiento de los componentes de Xamarin Forms, ¿vale? Esa es la arquitectura de cómo funciona un poco este proyecto, ¿no? Básicamente hay esos dos ensamblados. Por un lado tenemos esta parte de core que la idea es que es independiente del
del framework de UI real que se vaya a utilizar, ¿vale? Lo que hace es simplemente proveer adaptadores de Blazor para otros sistemas de UI, ¿vale? Y luego tenemos uno que es el Mobile Blazor Binding sin el core, que básicamente lo que hace es, utilizando estos adaptadores, adaptar Xamarin Forms, ¿vale? Porque al final lo importante de eso es que nuestras aplicaciones que hagamos con Mobile Blazor Binding son aplicaciones Xamarin Forms. Lo que pasa es que Blazor va a intentar ocultarme toda la parte de Xamarin Forms y todo lo que es el desarrollo habitual con Xamarin Forms. Así, por un lado, yo en lugar de utilizar componentes Xamarin Forms, utilizo componentes Blazor. Pero esos componentes Blazor son simplemente pequeños wrappers sobre los componentes de Xamarin Forms. Por lo tanto, las propiedades, la forma de funcionamiento, lo que permite hacer cada control y las peculiaridades son las mismas que sus equivalentes en Xamarin Forms, ¿vale? Y de hecho, pues al final se tiene que terminar consultando la documentación equivalente de Xamarin Forms para saber un poco cómo tratar con cada uno de esos componentes, ¿vale? Así que realmente, de buenas a primeras, efectivamente tú los usas sin conocer Xamarin Forms o sin tener que saber que por debajo hay un componente Xamarin Forms, pero la que quieres, digamos, personalizarlos un poco o saber qué hace cada una de esas propiedades, pues al final tienes que ir a la documentación de Xamarin Forms, ¿vale? Es posible utilizar directamente componente o acceder al componente de Xamarin Forms que hay por debajo del wrapper, ¿vale? En aquellos casos en donde, o sea, al final el wrapper no deja de ser una abstracción, sabemos todos que las abstracciones siempre llegan hasta donde llegan, ¿vale? Y oye, ya que por debajo tenemos un componente de Xamarin Forms de verdad, ¿vale? Pues existe una propiedad dentro de estos wrappers que nos da acceso directo al componente de verdad de Xamarin Forms para así terminar de poder hacer lo que queramos nosotros con él, ¿vale? Es decir, no sacrificamos potencia, pero sí que en este caso, evidentemente, estamos rompiendo toda la abstracción que nos ofrece Blazor, ¿vale? Porque directamente nos estamos yendo al componente de Xamarin Forms. Y se pueden utilizar CSS, ¿vale? Esto me sorprendió, ¿vale? Digo, vaya currada, hasta que me enteré que Xamarin Forms ya tiene soporte para CSS incorporado, ¿vale? Y que las CSS que utilizamos o que podemos utilizar en estos bindings son las mismas CSS que se pueden utilizar en Xamarin Forms, ¿vale? Que no son exactamente las CSS de la web, pero tienen conceptos muy, muy, muy parecidos. Pero bueno, yo creo que es bastante interesante en este punto. Otra cosa interesante es que es posible inyectar servicios distintos por plataforma, ¿vale? Que eso es algo que, bueno, porque al final cuando trabajamos, ahora veremos rápidamente el ejemplo que he hecho, ¿no? Pero cuando trabajas un poquillo con ese proyecto, pues al final estás trabajando con un proyecto común, que es el proyecto Blazor, ¿vale? Que por debajo es un proyecto Xamarin Forms, ¿vale? Pero sí que es cierto que en la solución que te crea Visual Studio, pues hay un proyecto de Android y un proyecto de iOS y, bueno, pues puedo inyectar distintas implementaciones del mismo servicio en el caso de que requiera, digamos, implementaciones específicas para Android o para iOS, algún servicio que estoy usando en la aplicación, ¿vale? Y para esto, básicamente, tenemos que utilizar este tipo de código. Por un lado, esto sería, por ejemplo, sería en un proyecto Android, ¿vale? Donde aquí en la main activity, pues se añade un singleton con una implementación específica para Android, ¿vale? En el proyecto de iOS, pues en el App Delegate probablemente agregaríamos la implementación para iOS, ¿vale? Y luego este app, ahora la vamos a ver, es la aplicación de Blazor, ¿vale? Mi proyecto donde yo hago todo mi trabajo, donde simplemente tengo que agregar esas líneas, ¿vale? Tengo que agregar ese parámetro en el constructor, ¿vale? El constructor que me viene por defecto, generado en Visual Studio no me tiene ese parámetro, simplemente agrego yo este parámetro y si este parámetro es distinto de null, básicamente lo que significa es que se han agregado servicios propios en cada uno de los dos proyectos y entonces tengo que agregarlos yo al proyecto común, ¿vale? Pero eso me permite tener distintas implementaciones para distintas plataformas, lo que es bastante interesante. Bueno, antes de ir a cosas a mejorar, ¿vale? Bueno, os muestro aquí el ejemplo. Eso es un ejemplo que he hecho yo rápidamente, ¿vale? Es una aplicación Android con Mobile
bindings, ¿vale? Pues básicamente tenemos aquí una lista de cervezas, ¿vale? He hecho un pequeño filtro por ahí donde pues básicamente si tecleas pues vemos que filtra los resultados, ¿vale? Y simplemente pues puedo ir a una y por un lado puedo o bien votarla y entonces pues esta votación aparece aquí, o pues en este caso puedo abrir un navegador, ¿vale? Para ver pues más detalles sobre esta cerveza en concreto, ¿vale? Es una tontería de proyecto, pero bueno, y luego aquí tenemos un par de pestañitas, ¿vale? ¿Cómo está hecho este proyecto? Bien, pues vamos a ver un poquillo la estructura de código para que veáis, digamos, las diferencias entre lo que sería una aplicación tradicional Xamarin Forms y esta aplicación, ¿vale? Estos dos proyectos es lo que os comentaba, que son los proyectos Android y iOS. Yo en este ejemplo no he hecho nada con esos proyectos, digamos que ni los he tocado, ¿vale? Y luego tengo el proyecto de Xamarin Forms. Luego tengo una librería estándar, NetStandard, que tiene pues las clases compartidas y lo que se supone que podría compartir con otros proyectos, por ejemplo, un proyecto web. ¿Vale? Bueno, y luego básicamente aquí tengo los distintos componentes de Blazor. ¿Vale? Entonces, fijaros que se utiliza una sintaxis que es muy parecida, en este caso, al HTML, lo único que estos simplemente son esos componentes de Blazor, ¿no? Que me hacen de wrapper sobre los componentes de Xamarin Forms, ¿vale? Pues esto no es directamente la clase label o el control label de Xamarin Forms. Eso es un componente label que reside en Microsoft Mobile Blazor's Binding Elements, en este caso, ¿vale? Pero por debajo, cuando yo utilice esta label, se va a crear una label de Xamarin Forms. Y pues lo mismo para un stack layout, para el content page y para cada uno de los controles. Por ejemplo, ¿cómo está hecha la lista? ¿Vale? Pues bueno, esta es la página principal de la aplicación que me muestra esta lista de cervezas que veíamos, ¿vale? Vemos la label que tiene el título, ¿vale? Que en este caso tiene una clase, ¿vale? Porque aquí, esta es la forma que tenemos de referenciar una CSS del proyecto, ¿vale? Y entonces, pues simplemente al estilo de HTML asignamos clases a los objetos, a los componentes para que cojan esos estilos. ¿Vale? Y luego aquí simplemente estoy instanciando el componente de listas, ¿vale? El componente de Beers List que lo tengo aquí. Eduardo, perdona. Sí, sí. Intenta darle zoom al código, ¿vale? Oh, sí, por supuesto. Ahí está. ¿Vale? Ahí, bueno, eso es lo que comentaba, ¿vale? Esa es la label y ese es el componente de lista de cervezas que tengo implementada en otro fichero Razor, ¿vale? Todos los componentes son ficheros Razor. Y entonces, pues bueno, simplemente, en este caso estoy utilizando un patrón que es muy típico en las aplicaciones Blazor, donde se inyecta un componente singleton que contiene el estado de la aplicación, ¿vale? Esto en Blazor se hace bastante, es una manera de simplificar el acceso a los datos desde los componentes hijos que están en niveles bajos de la jerarquía, porque si no esos componentes, esos datos tienen que ir pasando de padres a hijos, de padres a hijos, de padres a hijos. En este caso, básicamente el global state es una clase que lo que me contiene es el estado de la aplicación, ¿vale? Es un singleton y los distintos componentes reciben este estado y pueden obtener esos datos. ¿Vale? Entonces, fijaros, eso es un poco lo que hace el componente cuando se inicializa, obtiene la lista de cervezas. Fijaros, esta es la clase Global State que os comentaba, ¿vale? Y básicamente lo único que tiene es esta lista de cervezas, ¿vale? Y, bueno, en este caso, sin más, es una lista que tengo ahí metida a piñón, ¿vale? A fuego. Ok, y luego aquí es como renderizamos cada uno de los elementos de la lista. Si os acordáis de la aplicación, mostraba una lista con varias cervezas, ¿vale? Pues cada una de estos elementos es un objeto de este tipo biritem. Y para
mostrar distintos componentes, pues simplemente hacemos un for each, ¿no? Iteramos sobre la lista de cervezas que tengo y para cada una de las cervezas voy a renderizar un componente de este estilo, ¿vale? Un componente de tipo BeerItem. Y eso es lo que os comentaba de datos para abajo. La propiedad item, ahora la vamos a ver, es una propiedad que me define este componente, ¿vale? Y le estoy pasando, en este caso, la cerveza que tiene que renderizar. Y onClick es un evento que tiene este componente, ¿vale? Que cuando se ejecute, pues simplemente cuando se haga, cuando este evento, perdón, cuando este componente llamado de tipo BeerItem lance el evento onClick, pues se va a ejecutar esta función beerClicked, que básicamente lo que hace es la navegación a la página esa de detalles que hemos visto. ¿Vale? El componente de BeerItem, que es el que renderiza cada uno de los de las cervezas de mi lista, ¿vale? Pues es otro componente Razor, ¿vale? Estos son los parámetros. Todos los elementos que los padres pueden pasar a los hijos, ¿vale? En este caso el ítem y el onClick se tienen que declarar como parámetros en los componentes hijos, ¿vale? Y luego, pues bueno, simplemente fijaros que básicamente aquí pues estoy utilizando un componente de grid que al final es una abstracción sobre la grid de Xamarin Forms, ¿vale? Y luego simplemente estoy colocando las distintas propiedades que tiene la cerveza, como el número de votos, el nombre, en este caso la imagen, ¿no? A partir de una imagen que está por internet, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego pongo un Tab Gesture Recognizer, que básicamente es un control, un componente que no tiene representación gráfica y que lo único que hace es reconocerme el tap, ¿vale? Y simplemente ese Tab Gesture Recognizer, este componente, pues cuando se haga tap, ¿no? Cuando se haga clic en la pantalla, pues me va a lanzar este evento details, y este evento es un evento que tengo aquí, ¿vale? Donde que simplemente lo que hago es vale, pues invoco el evento onClick, ¿vale? Que me ha pasado el padre. Es decir, estoy invocando ese evento onClick. Los eventos de Blazor no son eventos tradicionales de .NET, no son events con el event args y todo eso, ¿no? Sino que son objetos de este tipo event callback, ¿vale? Entonces, el patrón es siempre declaras un event callback de algo y eso es un evento. Y luego simplemente haces el invoke async de este event callback y le pasas los datos que va a recibir el componente padre, ¿vale? Entonces, simplemente el componente padre, fijaros que en el onClick tiene el beerClicked y aquí en el beerClicked, pues básicamente tiene el, bueno, utiliza el Nav Manager, ¿vale? Que es un componente que provee Blazor Mobile, que básicamente sirve para hacer navegaciones en aquellos proyectos de Xamarin Forms que se utiliza el Shell, ¿vale? Y básicamente, y eso es interesante porque se utiliza o se, digamos, mapea el modo de navegación que tiene Blazor para web, donde esto parece una URL, ¿vale? Porque yo aquí estoy yendo a /details, pues 1, 2, 3, 4, esto es el ID de la cerveza, ¿no? Y entonces, ¿cómo sabe Blazor cuál es esta /details? Pues simplemente porque el componente correspondiente tiene esa ruta, como si fuese una página web, ¿vale? Es decir, estamos trasladando la forma de funcionar de Blazor a las aplicaciones móviles cuando tenemos esta navegación, ¿vale? Entonces, pues yo coloco esas rutas como si fuesen webs y utilizando el Shell Navigation Manager, pues puedo navegar entre esas webs, ¿vale? Luego, esto es típico en Blazor, ¿vale? Si eso lo cargáramos de web y tardase en cargar, pues mientras esa propiedad beer, ¿vale? Que está aquí, es una propiedad privada de mi componente, fuese null, ¿vale? Pues se mostraría en este caso un activity indicator. A la que beer deja de ser null, se renderizaría toda la página. ¿Vale? Y pues simplemente aquí podemos ver que lo único que representa que haría este servicio, ¿no? Bueno, pero este componente página cuando se carga sería utilizar este servicio, ¿vale? Que es una implementación de eBeer Service, que por ejemplo este servicio se podría conectar a una API, ¿no? Para obtener todos los datos de esta cerveza,
¿vale? Y luego tengo el botón More, que hacía el Show Details, ¿vale? Que básicamente en este caso el Show Details, si os acordáis, me ha navegado a una página web, ¿vale? Pues en este caso simplemente utilizo la clase estática de Xamarin Essentials, ¿vale? Launcher para abrir esta URL. Y la de votar, ¿vale? Pues teníamos un botón ahí que me permitía votar y que me incrementaba esos votos, ¿vale? Pues simplemente es otro botón y en el on-click le doy al do vote y en el do vote simplemente incremento esos votos y listos, no tengo que hacer nada más y eso se refresca la UI automáticamente, ¿vale? Entonces, esto es un ejemplo súper sencillito y súper rápido, pero podemos ver que el modelo de aplicaciones de Blazor se preserva y todos mis conocimientos y todo lo que yo había aprendido o toda la forma en que yo estaba acostumbrado a hacer aplicaciones en Blazor, aquí lo puedo utilizar. ¿Cuáles son las principales diferencias? Hombre, pues que en lugar de HTML yo me tengo que saber un poquillo todos esos wrappers de componentes Xamarin Forms para montar esta UI, ¿vale? Entonces sí que realmente, pues ahí tienes que ir a la documentación primero a la documentación de Mobile Bindings para ver cómo son esos wrappers y luego pues ir a la documentación de Xamarin Forms para ver en cada caso a qué componente Xamarin Forms representa cada uno de esos wrappers. Ahora, un par de cosillas a mejorar. Faltan muchos wrappers, muchos. Es normal, eso es experimental, estamos en preview, esto no está finalizado. Entre ellos todos los de listas, Carousel View, List View. No hay una manera de hacer un componente lista nativo utilizando un wrapper de Mobile Bindings porque no existe todavía, ¿vale? Hay una ISO en GitHub que están traqueando todos los wrappers que les faltan. Es cierto que los wrappers actuales es una capa muy fina sobre Xamarin Forms, ¿vale? Y probablemente una de las issues que también están manejando es a ver cómo pueden hacer esos wrappers un poco más, digamos, Blazor-like y que no sea, digamos, tan necesario irse cada 2x3 a la documentación de Xamarin Forms para conocer exactamente todas sus propiedades, sus tipos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ahí es algo donde no sé exactamente cómo van a poder evolucionar eso, pero sí que es algo que realmente necesitarán mirar, ¿vale? Bueno, y esto es un detalle porque estuve perdiendo un rato porque me pasó esto, ¿vale? Ahí se suponía que se me mostraba un error, ¿vale? A saber cuál era, todo en negro. Este error no se mostraba en Visual Studio, no había manera de saber cuál era el error que realmente impedía ejecutar el código, ¿vale? Sí que es cierto que al menos usé la Nightly Build, ¿vale? Porque estaba usando primero los paquetes públicos que están en 0.5 y pues me instalé el Nightly Build, el feed de Nugget de Nightly y entonces pues pude ver que al menos en la 0.6 ya está arreglado y era pues simplemente que por error se me había colado un carácter entre dos etiquetas, ¿vale? Entre dos etiquetas de componentes y eso pues le daba un error, ¿vale? Bueno, son pequeñas cosillas a mejorar porque es curioso, porque eso es que no lanzaba ninguna excepción en Visual Studio ni nada, se quedaba aquí y no había manera de verlo, ¿no? Entonces, conclusión. Para un desarrollador web Blazor, ¿vale? Porque al final yo entiendo que sobre todo el ecosistema que estamos atacando es ese tipo de desarrolladores, ¿no? Le permite programar en móvil con un modelo de aplicación al que estamos acostumbrados. El modelo de componentes, paso de parámetros y gestión del estado es el de Blazor y eso es realmente interesante para pequeños equipos de desarrollo que a lo mejor pues vienen del mundo web y vienen del mundo Blazor, ¿vale? Pero para la UI es necesario conocer Xamarin Forms y su modelo de aplicación y de eventos. ¿Vale? Entonces, bueno, y es posible utilizar Xamarin Essentials, ¿vale? Y entonces, un momentito, porque la otra parte que tenemos es aplicaciones híbridas con Blazor, ¿vale? Esta aplicación híbrida es una aplicación donde, digamos, tiene parte de UI nativa y parte de UI HTML y CSS. Voy a parar esto, ¿vale? Tengo aquí el ejemplo, que en este caso es directamente el ejemplo sacado de la página web. Lo único que tengo que reconstruirlo, ¿vale? Porque si no, pues al desplegarlo en el emulador me da como un error, supongo que por a lo mejor distintas versiones de paquetes. Así que mientras tanto, pues lo dejo y voy a seguir por ahí. Vale, bueno, en el fondo, una aplicación híbrida es una aplicación Blazor móvil nativa, como las que hemos visto. ¿Vale? Es decir, en este aspecto realmente es que no hay ninguna diferencia, salvo que utiliza un componente Blazor Web View, ¿vale? Que le permite renderizar componentes Blazor de web. Los mismos componentes Blazor que utilizaríamos en una aplicación web los podemos renderizar dentro de un Blazor Web View, ¿vale?
realmente la Blazor Web View no es que te renderice componentes en el fondo, te renderiza una aplicación Blazor entera, ¿vale? Es decir, tú pones una Blazor Web View y dentro de esta Blazor Web View puedes renderizar toda una aplicación Blazor entera que puede tener sus propios componentes, su propia navegación independiente de la parte nativa, ¿vale? Etcétera, etcétera. La aplicación Blazor nativa y la aplicación web, la Blazor Web que mostramos dentro de esta Blazor Web View, van juntas, todos juntos en el mismo CSProj, aunque hay maneras de sacar la parte web a otro proyecto y realmente tener un sistema donde esos componentes web los reutilicemos tanto en una aplicación híbrida como en una aplicación web, ¿vale? Lo que nos permite realmente tener una reutilización de UI entre una aplicación Blazor web y una aplicación Blazor móvil híbrida, ¿vale? Eso es posible. Y lo interesante es que aquí no estamos obligados a que el componente Blazor Web View se muestre al principio, ¿vale? Simplemente es directamente puedes colocar la parte nativa, todo lo complejo que tú quieras y colocar en cualquier sitio una Blazor Web View que va a mostrar la parte HTML de tu aplicación. Entonces, tú decides hasta qué punto quieres hacer parte de la UI nativa y otra parte HTML o bien quieres simplemente mostrarlo todo en HTML utilizando una Blazor Web View en el componente principal, ¿vale? Ahí tienes total, digamos, libertad, ¿vale? Y lo mismo en la parte web. La parte web al final no estás limitado a mostrar un componente sencillo. Lo que muestras es toda una aplicación Blazor, ¿vale? Con lo cual la parte web también puede ser todo lo compleja que tú quieras ahí, ¿vale? Y una cosa súper interesante que vamos a ver ahora en el ejemplo es que los componentes registrados en el sistema de DI, en el sistema de inyección de dependencias, se comparten. Y, por lo tanto, eso lo que nos permite es que si utilizamos el modelo tradicional en Blazor, donde el estado es un componente registrado, es un elemento registrado en el sistema de inyección de dependencias, eso significa que la parte nativa de UI nativa, Blazor Mobile puro, y la parte de Blazor Web no son dos islas separadas, sino que comparten todo el estado de la aplicación o al menos aquellas partes que nosotros decidamos compartir, ¿vale? Y eso es realmente interesante porque lo que podemos decir es que realmente ambas partes se ejecutan en silos visuales, ¿vale? La parte pues, nativa se ejecuta en su parte de la pantalla y la parte web se ejecutará donde haya el Blazor Web View. Pero la información puede ser completamente compartida, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo, la voy a poner en marcha, ¿vale? Ok. Esperemos que despliegue esto, ¿vale? A ver si está en ello, supongo, aquí. Y así vais a ver la ejecución de esa aplicación Blazor, donde hay una parte que es UI nativa y hay otra parte que vais a ver que es puramente, digamos, web, ¿vale? Entonces, a ver si la pone en marcha. Vale, está aquí. Vale, bueno, no es que sea muy rápido desplegando, la verdad. Pero bueno, esta parte es nativa, ¿vale? Esta parte que dice Hello World Zero Increment, eso es nativo, eso es un componente nativo de Blazor. Y esa parte de ahí, ¿vale? De aquí para abajo, eso es web, ¿vale? Y de hecho, pues lo podéis ver porque eso es la aplicación, de hecho es la aplicación de demo que viene con Blazor Web, ¿vale? Y ahí pues tenemos ese contador, ¿vale? Ahora estamos, digamos, esa parte, insisto, es web, pero lo bueno es que si hago click me, se incrementan ambos contadores porque se incrementan, digamos que lo que se incrementa es la propiedad de un objeto que está inyectado en el sistema de inyección de dependencias y que usan ambos componentes, tanto el componente Blazor Web como el componente nativo, con lo cual si yo incremento de un lado, realmente se me está incrementando en los dos, ¿vale? Lo que realmente demuestra que el estado es compartido. Y el código, pues realmente no cambia tanto, ¿vale? Es decir, evidentemente sí que cambia, ¿vale? Eso es la parte, eso es el componente principal, ¿vale? Y luego aquí tenemos la parte web, ¿vale? La parte web que si ahora lo veis, pues fijaros que ahora esto sí que realmente son los componentes Blazor tradicionales, ¿vale? O los componentes Blazor de siempre. Pero eso es toda esa aplicación que tenemos ahí, ¿vale? Dime. 3 minutos, ¿vale? Vale.
todo esto es esta aplicación, es la que realmente estamos compartiendo. Esa es la aplicación de Blazor entera, ¿vale? Eso es lo que estamos renderizando en esta parte de ahí, ¿vale? Y esto es la parte nativa de la aplicación y no hay nada que me obligue a que sea este layout, es decir, yo puedo colocar la parte nativa donde quiera, la parte web donde quiera, no colocar parte nativa y solo parte web y entonces tener una UI 100% web, ¿vale? Es decir, puedo hacer lo que quiera y es bastante interesante, ¿vale? Y simplemente pues mostraros que el contador, ¿vale? Pues es esta es la clase que se está compartiendo, ¿vale? Que tiene el valor del contador. Vale, entonces mis conclusiones finales ya sobre todo esto es interesante el trabajo que se ha desarrollado para llevar un modelo Blazor. Es decir, yo creo que lo que se ha conseguido está bastante bien. La realidad hoy en día es que aplicaciones con UI nativa, el gap actual con Xamarin Forms es muy grande, es decir, hay muchos controles de Xamarin Forms que no están disponibles, que no tenemos wrappers, ¿vale? Y entonces, claro, ahí la duda es ver cómo va a evolucionar eso, ¿vale? El escenario de aplicaciones híbridas yo creo que es muy interesante, ¿vale? Lo que no tengo claro es si ese tipo de aplicaciones en móviles es realmente relevante, ¿vale? Porque, es decir, sí que lo veo que pequeños equipos de desarrollo, sobre todo equipos de desarrollo que vengan del mundo web en Blazor, este escenario de aplicaciones híbridas les va a permitir o les puede permitir muy rápidamente tener al menos una primera versión móvil de su aplicación, ¿vale? Lo que no tengo tan claro es si ese tipo de aplicaciones donde la UI no es nativa, donde el look and feel no es el del sistema, etcétera, etcétera, bueno, hasta qué punto realmente en móvil son tan relevantes, ¿vale? Pero personalmente ese escenario sí que yo lo veo, ya os digo, súper interesante para equipos proyectos, ¿vale? Y bueno, la realidad es que está por ver cuál es el futuro de este proyecto y cuando tengamos MAUI, ¿no? ¿Qué rol va a tener Blazor ahí dentro? Si esto va a llegar a buen puerto, si no, ¿vale? Sí que es cierto. Y sí que es cierto que la parte Blazor nativa pura, no sé exactamente qué adopción va a llegar a tener, porque si alguien ya tiene experiencia en Xamarin Forms, pues probablemente va a seguir desarrollando en Xamarin Forms, que al final es realmente lo nativo que tenemos en Xamarin, ¿no? O sea, lo principal. Y si vienes del mundo web, con Blazor, no sé si el salto, lo que te cuesta conocer todos los componentes Xamarin Forms para montar la UI, no sé si es un salto tan grande que te vas a ir a otros escenarios como aplicaciones híbridas. Y bueno, eso es todo, más o menos. Vale, pasamos a preguntas, si te parece. Buen momento si queréis poner una pregunta más. Diego de León, hola Diego, pregunta si por un casual estás usando en tu caso Blazor en producción. En web estamos haciendo algunos proyectos, sí. Vale, entonces hay otra pregunta que es en caso afirmativo, ¿qué tipo de proyecto? ¿Qué características La realidad, tienen? ¿Perdona? Sí, bueno, ¿qué características tienen? ¿Qué tipo de proyectos son? Honestamente, en web, que Blazor está maduro ya en web, ¿vale? Es otro escenario. Puedes hacer el mismo tipo de proyectos que puedes hacer con JavaScript y SPA. O sea, no hay ninguna limitación, no hay un tipo de proyectos que te limiten, ¿vale? Ojo, que Blazor por sí solo no sirve, del mismo modo que React o Angular por sí solo no sirven para hacer una aplicación. Hay una capa más que es el backend y una API. Todo eso Claro, tienes que hacerlo obviamente. también, ¿vale? Sí, pero si nos centramos solo en capa de presentación, ¿vale? Blazor está ya lo suficientemente maduro, sobre todo desde que los grandes fabricantes, como siempre, ¿no? Desde que los grandes fabricantes de controles han empezado a hacer controles para ello. Claro. O sea, hay librerías de Telerik y toda esa gente. Igual que, por ejemplo, Telerik también tiene una librería para Blazor Mobile. Experimental también. Sí, han sacado unos buildings ya. Podríamos sustituir, por ejemplo, React Native o Angular y usar Blazor, ¿tú crees? Sin ningún tipo de problema. Para móvil todavía no lo veo. ¿Vale? Estoy hablando de web. Sí, para web sí. Para web sí puedes usar Blazor para proyectos en producción. Está lo suficientemente maduro. Genial. Yo creo que con esto me da respondida la pregunta de Diego. Me parece que no, coméntalo. No sé si hay alguna pregunta más, que por lo pronto no hay alguna. Ferran tenía una, pero bueno, ya estaba respondida, que era si había algún tipo de referencia, un componente de Blazor Mobile y de Xamarin Forms, que ya la has respondido en la presentación. Sí, ahí ya digo, hay una ISO en GitHub donde los van traqueando todos. ¿Tú crees que esto va a tener
sea, el problema es lo que comentamos de Maui, que Sí, es, sí, es entonces no lo difícil sé. apostar por una tecnología cuando... No lo sé, yo, mi opinión personal ahí, sin tener ningún tipo de input ni de nada, ¿vale? Es que la parte mobile nativa está chulo, pero claro, es que si yo pienso el target de eso, que deberían ser equipos que vienen del mundo web con Blazor, el gap que tienes con Xamarin Forms, lo que tienes que aprender de Xamarin Forms no es trivial. Igual entonces no sé si realmente te compensa. Claro, Otra cosa es que te vayas a la parte híbrida, ¿vale? Que termines haciendo una aplicación esqueleto en Blazor y que luego allí le metas un híbrido en Blazor. Pero entonces, este escenario sí que lo veo un poco más, pero el escenario nativo, que al final es el interesante, es donde hay la mayor parte del trabajo, ¿vale? No sé, yo no sé si lo termino de ver, pero claro, supongo que va a depender de, además cuando Maui esté, ¿no? Con todos los nuevos paradigmas de desarrollo de Maui y todo eso, no sé yo exactamente cómo va a quedar esto. a ver, ya nos queda poco tiempo para ver cómo queda. Bueno, pues creo que no hay ninguna pregunta más, así que, Eduard, siento despedirme de ti. Para nada, para Esteban, nada. si quieres comentar algo más o quieres dar un No, pues oye, que saludo. muchas gracias por invitarme, por dejarme hablar de algo tan raro y experimental y tan web como aquí en esta MonkeyConf y muchas gracias a todos. Pues muy bien, pues a seguir con el día, ¿verdad? Placer. Perfecto, hasta luego. Chao, chao. Chao.